He trabajado para la NASA durante 12 años y finalmente estoy listo para contarle a alguien. Tengo que contárselo a alguien antes de que sea demasiado tarde para todos. Todo comenzó hace unos años. Estábamos trabajando en un proyecto llamado Programa AIE. El objetivo del programa era probar públicamente un dispositivo que monitoreaba la composición química del polvo cósmico en nuestro sistema solar. Pero nada podría estar más lejos de la verdad. Fui asignado al equipo responsable de la experimentación. Las instrucciones que recibimos eran inusualmente vagas, especialmente para un proyecto tan fuertemente financiado. Todo lo que nos dijeron fue que el dispositivo estaba destinado a fomentar la comunicación interestelar. Nuestro supervisor del proyecto era un hombre llamado Dr. Adrian Melrose. Era alto y delgado, con cabello negro largo que era tan oscuro que parecía reflejar su entorno. Su rostro era demacrado y tenía profundas arrugas alrededor de la boca. Hablaba con una voz digna, y aunque me sentía intimidado por su apariencia, no podía evitar impresionarme con lo elocuente que era. Después de un breve resumen, se nos presentó el dispositivo y se nos dijo que comenzáramos la experimentación. Resultó que esto implicaba utilizar frecuencias electromagnéticas para transmitir señales a través del universo observable. No entraré en demasiados detalles sobre la ciencia detrás de esto, pero básicamente usaríamos el dispositivo para enviar ondas de radio al espacio. Básicamente era el equivalente cósmico de lanzar espagueti a la pared y esperar que algo recogiera la señal. Dios desearía que no lo hubiera hecho. Lo extraño del dispositivo es que no solo era el transmisor de ondas electromagnéticas más potente que habíamos desarrollado, sino también el receptor más poderoso. Esta doble función era lo que esperábamos que nos permitiera establecer una línea de comunicación. Creo que fue en este punto que empecé a preguntarme: una línea de comunicación, pero ¿hacia quién? ¿A quién esperábamos llegar? El resumen solo mencionaba establecer comunicación, pero en realidad no teníamos idea de si eso alguna vez sucedería, y las posibilidades eran extremadamente escasas, o eso pensaba. No puedo explicar lo extraño que se siente estar aquí escribiendo esto, admitir la verdad tal como la conozco, pero hay personas cuyas vidas dependen de que yo se los cuente. Incluso ahora no quiero creer en mis propias palabras, porque suenan tan locas. Fui la penúltima persona en dejar el laboratorio cada noche, siempre asegurándome de que todo el equipo estuviera apagado y asegurado antes de despedirme del Dr. Melrose. No creo haberlo visto salir nunca de ese laboratorio. Una noche en particular, estaba siguiendo mi rutina habitual de asegurar el equipo mientras el Dr. Melrose observaba cuidadosamente. Me despedí y me di la vuelta para irme cuando sentí una mano huesuda en mi hombro. Me di la vuelta para verlo mirándome con los ojos más aterrorizados que he visto. Nunca olvidaré lo que me dijo: no respondas a la llamada. El Dr. Melrose pronunció en un tono bajo y ominoso. Instintivamente me alejé de su agarre y lo miré con incredulidad. No sabía qué decir a esto. Murmuré algún tipo de despedida y salí apresuradamente mientras él permanecía en silencio y me miraba con una mirada penetrante. El tráfico interrumpió mi estricta rutina matutina y llegué tarde al trabajo, mucho al desagrado de mis investigadores senior. Sin embargo, la frustración se perdió en medio de la celebración. Habíamos recibido una respuesta. Debería haber estado emocionado, debería haber estado orgulloso, pero todo lo que podía sentir era temor. ¿Y qué dice?, pregunté ansiosamente. No lo sabemos aún,
Es una especie de frecuencia extraña que no podemos entender, respondió uno de los investigadores. El doctor Melrose permaneció en silencio en un rincón, con la misma aura intimidante de siempre. No pude evitar mirarlo, para ver cómo tomaba la noticia, pero él simplemente evitó mi mirada y se volvió. Los siguientes meses trabajamos todos en la decodificación de la transmisión. Todos estaban de muy buen humor tras el descubrimiento, con la excepción de Melrose y yo, que mirábamos con aprensión. Con cada día que nos acercábamos a decodificar el mensaje, mi temor crecía en la boca del estómago. Y luego llegó el día. Si hay algo que me gustaría haber evitado en mi vida, sería ir a trabajar ese día. Cada instinto me decía que no lo hiciera. Cada nervio ardía con el deseo de mantenerme lo más lejos posible de ese maldito laboratorio. Pero fui, y lo lamento cada maldito día. Fue Marcus Beckett quien hizo el descubrimiento. Era un chico joven, el más joven y menos experimentado del equipo. Tenía el cabello castaño desordenado y pecas, y una voz temblorosa. A pesar de cómo parecía, era brillante. Y cuando llamó a todos nosotros para compartir lo que había encontrado, tenía la sonrisa más grande que le había visto en 2 años de trabajo. El grupo se agolpó alrededor de la computadora para escuchar. Observé con horror cómo las brillantes sonrisas de mis compañeros investigadores se convertían en muecas llenas de arrepentimiento. El mensaje traducido se reprodujo como sigue: evacúen, ellos están entre ustedes. Evacúen, ellos están entre ustedes. Evacúen, ellos están entre ustedes. El mensaje de la voz robótica se repitió una y otra vez, hasta que el doctor Melrose se acercó con calma al portátil y cerró la tapa mientras todos nos quedábamos parados en estado de shock. «Esto no sucedió», declaró. El doctor Melrose se alejó aferrado a la computadora portátil. Después de eso, el programa AIE fue cancelado. La historia oficial fue que la transmisión provenía de una explosión de energía cósmica, y el proyecto ya no valía la pena financiarlo. Todos los investigadores involucrados recibieron contratos de NDA y fueron despedidos de sus posiciones. Nadie se quejó de la terminación. Creo que todos nos dimos cuenta de que la ignorancia es felicidad, y no queríamos saber nada más sobre lo que había respondido. Todavía no sé lo que el doctor Melrose quiso decirme cuando me dijo que no respondiera, y dudo que alguna vez lo sepa. He mantenido silencio durante 12 años, pero me di cuenta de que el mundo necesita saber que algo está entre nosotros. Después de escribir esto, no creo que esté aquí el tiempo suficiente para hacer una actualización, pero vale la pena si significa que el mundo conoce la verdad. No puedo decirte quién soy, ni puedo decirte el nombre del programa, pero lo que puedo decirte es que si lo que dicen es cierto, estamos en problemas. No hicimos contacto de la manera que pensarías. No transmitimos un episodio de The Office hacia Andrómeda y escuchamos la respuesta de críticos alienígenas. Y definitivamente no los conocimos cara a cara. Encontramos otra forma de comunicarnos, algo que, aparentemente, los humanos antiguos también habían descubierto. Hay incontables estructuras antiguas en ruinas alrededor del mundo, y algunas de ellas, no todas, pero algunas, eran arreglos de comunicación. Al menos un puñado en cada continente. Estoy seguro de que podrás pensar en algunas después de que describa lo que hicimos. Hemos estado trabajando en esta tecnología durante un tiempo.
Ha habido una teoría de larga data que sugiere que el sonido tiene un papel mucho más grande en el universo que simplemente ser vibraciones aleatorias. Que el universo es simplemente un montón de vibraciones y sonido. Y si encuentras una manera de manipular esas vibraciones correctamente, podrías hacer cosas que parecen imposibles. Lo probamos ayer. Al crear una cámara de eco extremadamente, pero digo extremadamente precisa, y reproduciendo ciertas frecuencias en ella, con los volúmenes y los tiempos exactos, rompimos algún tipo de barrera. No sucedió nada realmente, al menos en lo visual. Habíamos realizado innumerables pruebas como esta con pequeñas diferencias, y esta parecía bastante mundana. Había un leve zumbido antinatural. El vidrio entre nosotros y la cámara de eco temblaba en intervalos regulares, como si estuviéramos reproduciendo una canción de bajo muy fuerte. La primera señal de que algo estaba sucediendo fue que una vez que apagamos los altavoces, el zumbido no se detuvo. Mis 3 compañeros de trabajo y yo aún podíamos sentir este zumbido en nuestros pechos, como estar al lado de un tambor muy fuerte. Hablamos un momento antes de quedarnos en silencio. Había algo más hasta ahora. No era una voz, era una especie de vibración inteligente. No puedo explicarlo. Era como si una voz estuviera dentro de mi pecho, pero no estaba hablando. Solo podía sentir lo que decía. Mis compañeros y yo debatimos sobre la redacción exacta después, pero todos coincidimos en los mensajes generales cada vez. Como dije, realmente no estaban hablando, así que haré lo mejor que pueda para expresar lo que dijeron, en la forma en que lo dijeron. ¡Wow! Ustedes, chicos, están de vuelta. Fue lo que sentí en mi pecho. Mis colegas y yo nos miramos en completa confusión. Uno de ellos habló. ¿Hola?, preguntó dudoso. Hubo un silencio por un momento antes de que el zumbido respondiera. Creo que lo tengo configurado ahora. ¿Puedes repetir eso? ¿Hola?, le respondí en lugar del otro científico. Sí, ahí está, dijo rápidamente. Ustedes lo han descubierto de nuevo. Eso es una locura, exclamó. Esto no era lo que pensaba que iba a ser la primera conversación humano-extraterrestre. Ni siquiera estaba seguro de que esto fuera el primer contacto en este punto. ¿Quién es este? ¿Qué es esto?, pregunté en voz alta en el aire abierto de nuestra sala de control. No estoy seguro de si puedo darte detalles sobre quiénes somos, pero lo que esto es la forma última de comunicación en nuestro universo. Tus ancestros también lo descubrieron brevemente. Con una rápida deducción sobre cómo estaba expresando las cosas, creo que cada uno de nosotros se dio cuenta de que estábamos hablando con algo de origen alienígena, casi al mismo tiempo. ¿De dónde eres?, pregunté. Tienes que estar cerca. Demonios, con la forma en que hablábamos de un lado a otro, tenían que estar muy cerca. Las comunicaciones con Marte tardan unos minutos en llegar, solo porque esa es la velocidad de la luz. Si estábamos hablando tan rápidamente, básicamente tenían que estar en la Tierra. Supongo que no lo sabrías. No le dijimos a tus ancestros. No pensamos que lo entenderían. Déjame hacer algunos cálculos rápidamente. Pasó aproximadamente un minuto antes de que hablara de nuevo. Lo que ves como tu universo observable no es todo el universo. Ni siquiera está cerca. Multiplícalo por 15, y eso es aproximadamente a qué distancia estamos.
Y hay mucho más allá de eso. Todos nos miramos. Ahora estaba hablando tonterías. Eso era imposible. Nunca podríamos comunicarnos, jamás. Era físicamente imposible. Le explicamos eso a la voz del pecho y nos encontramos con un nivel igual de confusión. ¿Por qué todavía usas la luz como medida?, preguntó incrédulo. De repente, su voz se volvió un poco grave. Todavía no eres lo suficientemente avanzado. Ni siquiera lo sabes. ¿Saber qué?, preguntó uno de mis amigos. Estás en el centro mismo del abismo de la vida. No hay vida en ningún planeta a tu alrededor. Por más de 10 de tus universos observables a tu alrededor en cualquier dirección. Es un misterio universal cómo sigues vivo. Habló sombríamente. Nunca en mi vida me había sentido más pequeño, más insignificante y más solo. Continuó. Y hay una razón para eso. Una sensación sincera y tangible de temor invadió la sala de control. Hay una razón para eso. Reverberó a través de todo mi cuerpo mientras la vibración hablaba. Pero luego, silencio. Nadie en la sala de control pronunció una palabra. Apenas nos miramos entre nosotros. El silencio continuó por más de 1 minuto, que se sintió como un día. ¿Cuál es la razón?, preguntó Dave, el científico principal presente. Finalmente habló. Había elegido un tono serio y sombrío, de una lista interminable de opciones sobre cómo reaccionar. Si valoran sus vidas, si valoran las vidas de cada ser en su planeta, nunca usen esta forma de comunicación. Jamás. Tembló en nuestros pechos. Eso se sintió menos acogedor. Se sintió como una advertencia urgente. Y así, sentimos la fuerza temblorosa y cosquilleante abandonar nuestros pechos. Simplemente se desvaneció, como cuando se pulsa una cuerda de guitarra. Ahora nos miramos unos a otros. ¿Cuál era la jugada? ¿Avanzar valientemente hacia el vacío en nombre de la ciencia y reproducir las frecuencias de nuevo? ¿O tomar la advertencia alienígena y detenernos? No tuvimos la oportunidad de tomar esa decisión. Nuestro programa está monitoreado de cerca por el Ejército de Estados Unidos. Una voz que no reconocía llegó por el intercomunicador. No toquen nada, chicos. Vamos a entrar y revisar algunas cosas. Dave tomó el control. Todos estábamos claramente en pánico por lo que habíamos experimentado, pero él parecía tener la cabeza más fría. Todo lo que podemos hacer es decir la verdad, razonó, justo cuando se abrió la puerta de la sala de control. La siguiente hora fue un borrón. Primero me interrogaron sobre lo que había visto en su monitor. Lo que vio fue a un puñado de sus empleados de pie en un círculo y gritando periódicamente tonterías a nadie en particular. Tomé en serio el consejo de Dave y le conté lo que había pasado lo más claro posible. Creo que fui el primero con quien habló. No se creía nada de lo que decía. Poco a poco se unieron el resto del equipo, uno por uno, y relataron prácticamente lo mismo que yo había dicho. Así que lo que sabían era que todos habíamos iniciado una prueba. Luego nos paramos en círculo y, finalmente, todos llegamos a la misma historia. Empezó a volverse más creíble. Nos apresuraron a exámenes físicos individuales y luego a una entrevista más profunda con alguien del ejército. Los exámenes parecieron ir bien. Nunca supe más de ellos. La entrevista también parecía ir bien. Básicamente repetí lo que había dicho mi jefe, palabra por palabra. Solo que esta vez en cinta y frente a un tipo en uniforme del ejército. Justo cuando parecía que todo iba a terminar,
la puerta de nuestra pequeña oficina de entrevistas se abrió detrás de mí. Señor, necesitamos que venga por el pasillo de inmediato. Una mujer en fatigues militares habló rápidamente, antes de regresar corriendo por el pasillo. Miré hacia atrás al hombre que me entrevistaba, pero él ya estaba a medio camino de la puerta antes de que pudiera decir algo. Estuve sentado ahí unos minutos. Tuve tiempo para pensar. Estaba loco si creía en lo que la cosa en mi pecho me decía. Todo lo que decía sonaba imposible, pero nada de eso se sentía como una mentira. Aunque solo podía sentir lo que decía, pude sentir su emoción cuando hicimos contacto por primera vez. Podía sentir la desesperación cuando nos dijo que nunca lo contactáramos de nuevo. Lo que era importante, sin embargo, era que nada se sentía como una mentira. Noté que mi entrevistador había estado tomando notas mientras hablábamos. Ahora que me había dejado solo durante unos minutos, pensé, ¿cuál era el daño en echar un vistazo? Lentamente alcancé la mesa y volteé sus papeles. Estos decían: Informe de frecuencia desconocida. Sujeto. Ahí estaba mi nombre. Cambios físicos significativos en el sujeto desde su último examen físico hace 6 meses. Según el médico de la base, después de la exposición a las frecuencias en este informe. Sin cambios cosméticos ni quejas de dolor o malestar. Describe vibraciones en el pecho. Describe escuchar voces después de estar expuesto a las frecuencias. Sin antecedentes de enfermedad mental. Frecuencias que causan enfermedad mental. Rupturas con la realidad. Alucinaciones. Eso fue lo más que logró anotar antes de ser interrumpido. Deslicé los papeles de regreso por la mesa y me recargué en mi silla. Todos nosotros habíamos descrito lo mismo, pero pensaban que estábamos locos. Nos advirtió, y cuanto más pensaba en eso, quería tomar esa advertencia en serio. Me senté recto. Dijo que por el pasillo. La sala de control estaba por el pasillo. Con cómo nos apresuraron a salir de ahí, ni siquiera tuvimos la oportunidad de apagar la maquinaria. Ni siquiera giramos un solo dial en nuestros estados aturdidos. Todo lo que tenían que hacer era presionar un botón y las vibraciones volverían a sonar. Mierda. Exploté de mi asiento, salí por la puerta y corrí por el pasillo. Abrí de golpe la puerta de la sala de control, donde estaban todos los oficiales militares y algunos científicos más, parados ahí en incredulidad. Ni siquiera había escuchado las vibraciones de nuevo, pero podía escuchar la voz del otro lado, y ahora ellos también. Te acabo de decir que nunca lo uses de nuevo. Retumbó en mi pecho. Algunos de los hombres mayores en la sala se agarraron el pecho con dolor. Un segundo. Necesito verificar algo. Habló de nuevo, pero con ira. Podrías haberlo hecho una sola vez. 2 veces fue demasiado. Su oración terminó con un toque de miedo. Él te escuchó. Te está escuchando ahora mismo. Y ya viene. Trabajo para la NASA como astrónomo. Y hay ciertas cosas que mantenemos ocultas al público. No, la Tierra no es plana, y los extraterrestres no controlan el gobierno. Desearía que eso fuera cierto, ya que la verdad es mucho, mucho peor. En 1993, el telescopio espacial Hubble vio desaparecer una estrella. No se volvió supernova ni murió de manera natural. Simplemente se apagó en el transcurso de unos minutos. Esta estrella ya era demasiado tenue para ser observada a simple vista, y los telescopios terrestres tenían problemas para distinguirla entre las estrellas circundantes, por lo que el evento no fue ampliamente conocido por el público,
En ese momento, pensamos que la explicación más probable era que una nube de polvo interestelar había derivado entre la Tierra y la estrella, bloqueando su vista. Se anotó y se olvidó en su mayoría. En 2007, desaparecieron 2 estrellas más. Debido a las circunstancias de este evento, esto fue mucho más preocupante. Las 2 estrellas en cuestión eran parte de un sistema binario, orbitándose mutuamente a una distancia bastante cercana. Si una nube de polvo interestelar era nuevamente la culpable, ambas habrían parecido desaparecer simultáneamente, o muy cerca de eso. En cambio, ambas estrellas se desvanecieron individualmente en un periodo de minutos, separadas por un lapso de aproximadamente 8 horas. Este sistema binario también estaba a unos 15 años luz más cerca de la Tierra que la estrella que había desaparecido anteriormente en 1993. Después de revisar cuidadosamente millones de imágenes del Hubble, se identificaron 2 estrellas más que se habían apagado en los años 1995 y 2002. Todas estaban en el mismo vecindario estelar, a solo unos pocos años luz de distancia entre sí. La única conclusión que pudimos sacar fue que alguna influencia desconocida, viajando cerca de la velocidad de la luz, estaba ocultando o destruyendo estas estrellas. Desafortunadamente, el Hubble no era lo suficientemente sensible como para darnos más información que eso. El telescopio espacial James Webb comenzó a funcionar hace unos meses. Aunque los canales oficiales te dirán que aún está en fase de pruebas, hemos estado recopilando datos activamente desde principios de febrero. Una de las primeras cosas que hicimos fue dirigir el telescopio a las regiones del espacio ocupadas por las estrellas desaparecidas. Si estaban siendo bloqueadas por las nubes de polvo, una esperanza que algunos de nosotros aún teníamos, la mayor sensibilidad del JWST podría haber sido capaz de ver a través de ellas y confirmar que las estrellas aún estaban ahí. Desafortunadamente, no tuvimos tal suerte. Las primeras 3 estrellas que habían desaparecido seguían completamente oscuras. Sin embargo, los detectores de ondas gravitacionales pronto encontraron algo extraño. En todos los casos, no solo las masas estelares seguían presentes, sino que la cantidad de masa había aumentado. Observaciones más sensibles también habían detectado un tipo de filamento o red extendiéndose por el espacio conectando estas estrellas ahora invisibles. Cuando enfocamos el telescopio en el sistema binario que había desaparecido en 2007, que era el punto más cercano en el que se había observado este fenómeno hasta ahora, finalmente había suficiente radiación del espectro electromagnético ambiental para intentar una lectura con un espectrómetro de masas. Si no estás al tanto, la espectrometría de masas es un proceso increíblemente útil, donde al medir los patrones de longitudes de onda de luz emitidas o reflejadas por un objeto, podemos aprender toneladas de información útil, como su temperatura, velocidad y dirección de movimiento, además de su composición química. Las lecturas que obtuvimos de las estrellas binarias no tenían sentido. Sin embargo, en primer lugar, estaban frías, casi tan frías como el medio interestelar circundante. Lo que le había sucedido a estas estrellas había apagado completamente su luz, o de alguna manera impedido que su luz escapara. Sin embargo, lo que realmente desconcertaba eran las líneas de emisión devueltas por el espectrómetro de masas. Se identificaron varios elementos familiares como hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno y magnesio, pero estos eran escasos. La mayoría de las lecturas no correspondían a ningún elemento químico conocido, e incluso parecían desafiar lo que sabíamos sobre física de la luz, la materia y la química. Esta enorme estructura que abarcaba estrellas
estaba compuesta principalmente por materiales para los que ni siquiera teníamos nombres, y puede que ni siquiera fueran materia tal como la entendemos. La especulación fue desenfrenada. Obviamente, tal cosa no podría ser un fenómeno natural. Finalmente teníamos prueba de vida extraterrestre, pero ¿qué era esta cosa que habíamos descubierto? ¿Y con qué propósito se estaba construyendo? La hipótesis principal era que estábamos observando una serie de esferas de Dyson, enormes colectores solares construidos para envolver completamente estrellas, con el fin de captar el 100% de su energía. Tal concepto había sido imaginado a principios del siglo XX como una posible fuente de energía para una civilización interestelar. Desde entonces, la idea había encontrado su camino en la ciencia ficción popular. Se había teorizado que la construcción de estas enormes estructuras sería uno de los primeros signos de vida extraterrestre inteligente que podríamos detectar algún día. Parecía que ese día era hoy. Sin embargo, la teoría aún no explicaba todo. En primer lugar, estaba la velocidad imposible con la que las estrellas fueron cubiertas. Construir una esfera de Dyson desde cero, en cuestión de unos minutos, estaba más allá incluso de las especulaciones más salvajes de los científicos y escritores de ciencia ficción. Luego estaban los misteriosos filamentos que conectaban las esferas a través de distancias de años luz. Nadie tenía idea de cuál podría ser su propósito o cómo podrían ser construidos. Todos en la NASA estaban fascinados por este misterio. Con el tiempo, podríamos haber estado mejor si nunca hubiéramos descubierto la verdad. Hace menos de un mes, el JWST detectó una serie de inusuales explosiones de energía emanando del espacio interestelar. Estos ocurrían en el borde de un sistema estelar aproximadamente a 12 años luz del sistema binario que desapareció en 2007. Al enfocar el telescopio en este sistema, pronto determinamos que estos tampoco eran fenómenos naturales. Las firmas de energía, que seguían destellando intermitentemente, coincidían con lo que se esperaría de explosiones termonucleares y basadas en antimateria, junto con varios otros tipos de energía que no pudimos identificar. Estas explosiones, aunque aún no eran visibles a simple vista en la Tierra desde esa distancia, eran absolutamente enormes en magnitud, fácilmente miles de millones de veces más poderosas que cualquier bomba nuclear que la humanidad pudiera concebir. Después de experimentar con la configuración del telescopio, pudimos obtener una imagen más clara de lo que estaba sucediendo. La punta de uno de los filamentos interestelares que conectaban el sistema Dyson estaba atravesando la nube de Oort del distante sistema estelar, acercándose a su Sol. Y quienquiera que viviera ahí estaba contraatacando. Sus armas pudieron frenar el avance de la cosa, rompiendo, desgastando y vaporizando trozos del tamaño de planetas del objeto. Pero parecía estar reconstruyéndose casi tan rápido como estaba siendo destruido. Después de menos de una semana, las explosiones se detuvieron. Parecía que se habían quedado sin municiones. En el vacío entre estrellas, sabíamos que estas cosas viajaban a casi la velocidad de la luz. Pero al verla acercarse al sistema estelar interior, su ritmo se ralentizaba a medida que aumentaba de tamaño, preparándose para devorar la estrella del sistema. Rápidamente enfocamos los espejos del telescopio en el Sol condenado. Estábamos a punto de ver cómo esta cosa oscurecía otra estrella, pero en tiempo real. Todos contuvimos la respiración mientras observábamos la imagen proyectada de la estrella de secuencia principal, ligeramente más grande que nuestro propio Sol. Al principio, no parecía suceder nada, pero pronto apareció una pequeña sombra en el borde del orbe luminoso, seguida de otra sombra, y luego una tercera. Las sombras comenzaron a converger,
formando un extraño pero, de alguna manera, familiar patrón a medida que bloqueaban la luz de la estrella. ¿Qué son esos?, exclamó uno de mis colegas. Casi parecen... Se detuvo, como si temiera decir la siguiente palabra por miedo al ridículo. Sin embargo, yo no tenía tal vacilación. Hojas, dije, con voz monótona. La situación era demasiado increíble para expresar cualquier reacción emocional, incluso la de puro shock. Se parecen a hojas. Observamos cómo, en un periodo de minutos, una red de contornos sombríos que coincidían con las formas familiares de hojas alargadas y vides delgadas comenzaban a apagar la luz restante de la distante estrella. Para ese momento, todos en la sala se habían dado cuenta de la verdad. El fenómeno que habíamos estado rastreando durante tantos años no era alguna megaestructura alienígena hiperevolucionada. Hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno y magnesio, algunos de los pocos elementos familiares que habíamos detectado, todos eran componentes de clorofila. Era una planta enorme que se extendía a través de años luz, y al igual que las plantas terrestres, buscaba la luz para alimentarse. Los filamentos que conectaban las estrellas a través del espacio interestelar eran tallos, ramas. Crecería en dirección a las estrellas más cercanas que detectara, envolviéndolas completamente, y luego seguiría adelante. Cualquier vida que habitara planetas orbitando esas estrellas quedaría condenada a morir congelada, o tal vez incluso peor. Era posible que la planta devorara esos planetas para añadir masa también. Todos guardaron silencio mientras el telescopio seguía recopilando datos. Eventualmente, después de lo que pareció una eternidad, un joven astrónomo habló desde el extremo más alejado de la sala, dirigiéndose a nuestro supervisor. Señor, hemos comenzado a detectar la formación de otro tentáculo, saliendo del sistema. Su vector es... Tragó saliva. No necesitaba decir más, pero lo hizo de todos modos. Se dirige directamente hacia nuestro Sol. ¿Cuánto tiempo tenemos?, respondió el supervisor con gravedad. Adjudicado por el desfase temporal, la distancia, las propiedades relativistas y las velocidades observadas anteriormente de esta cosa, estimaría que no más de 27 años, señor. 27 años. Acabábamos de ver cómo esta mala hierba galáctica abrumaba a una civilización que, al menos, estaba miles de años por delante de nosotros tecnológicamente. Y nosotros tenemos menos de 3 décadas. Probablemente seré encontrado y silenciado por publicar esto, pero no me importa. Tengo que decírselo a alguien. No puedo mantener esto en secreto por más tiempo. Cuando el sol se vuelva negro y el mundo comience a congelarse, al menos tendrás alguna idea de lo que está sucediendo, por pequeño consuelo que éste sea. Lo siguiente es documentación relacionada con un proyecto ultra secreto llevado a cabo por el gobierno de los Estados Unidos en 2010. En un esfuerzo por aumentar la transparencia, gran parte del texto de estos documentos ha sido desclasificado y liberado al público. Sin embargo, algunos detalles permanecen no divulgados. Los miembros del personal mencionados incluyen a Sarah C., una matemática e ingeniera que fue contratada para determinar de dónde provenía el mensaje; Noah F., un analista de sonido que trabajó en descifrar el contenido del mensaje; y Charles R., un lingüista asignado a interpretar y traducir el mensaje.
9 de julio de 2010. El equipo captó una señal a las 16:32 hoy. Sara C. estimó que su origen está aproximadamente a 2.001 años luz de nuestro sistema solar. Noah F. describió la escucha inicial como un chirrido, seguido de un eco lamentoso, seguido de unos pocos clics cortos. Charles R. sugiere que la señal es una forma de comunicación. Notas del personal. Noah F. Charlie piensa que los extraterrestres podrían estar tratando de comunicarse con nosotros. Sara y yo no estamos seguros, pero sigue siendo un descubrimiento increíble. Si la estimación de Sara sobre su punto de origen es cierta, significa que algo está cerca de nuestro espacio local, y esto podría ser el comienzo de una nueva era de descubrimiento científico. Sara C. Noah, estoy 100% segura de mis estimaciones. Deja de escribir sobre mí a mis espaldas. Charles R. Por favor, intenten mantener sus disputas personales fuera de las notas del personal. 12 de julio de 2010. Los intentos continuos de Noah F., Sara C. y Charles R. para descifrar la señal han resultado en fracaso. Tanto el análisis digital como el analógico de la señal no ha revelado propiedades ocultas. Notas del personal. Noah F. Sara, Charlie y yo ya no vamos mucho a casa. Yo mismo he estado aquí durante 3 días, escuchando ese sonido una y otra vez. He analizado, separado y desmenuzado, y aún no encuentro respuestas. Charlie ya no es tan optimista. Fue el primero en sugerir que podría ser algún tipo de comunicación, pero ha tenido sus reservas sobre todo el proyecto desde que no he podido encontrar nada más sobre la señal. Está convencido de que si alguna civilización alienígena es lo suficientemente avanzada para enviar un mensaje al espacio, también debe ser lo suficientemente avanzada para enviar algo más que un montón de ruido. Afortunadamente, la alta dirección no está de acuerdo. Sara C. Noah, solo porque tú seas un adicto al trabajo no significa que todos lo seamos. Yo tengo una familia a la que regresar, ¿sabes? Y Charlie tiene razón al ser cauteloso al respecto. ¿Y si solo es un poco de basura espacial? Charles R. ¿Qué les dije sobre mantener las disputas personales fuera de las notas del personal? Aunque estoy de acuerdo con Sara, no todos podemos quedarnos aquí 24/7. 18 de julio de 2010. Se recibió una segunda señal. Se estima que su punto de origen está a 1.883 años luz fuera de nuestro sistema solar. El análisis inicial sugiere que la segunda señal es una extensión de la primera. Charles R. la describió como más lamentos, más dura y más fuerte que en la primera señal, seguida de una especie de trino melódico. Nunca he escuchado nada igual. Notas del personal. Noah F. Esto es increíble. Una segunda señal, originada desde casi el mismo punto en el espacio. Se mueve tan rápido, tal vez, si se acerca lo suficiente, podamos ver qué es. Estoy emocionado, pero Sara y Charlie están preocupados. Lo que sea que emita esta señal, se movió casi 700,000 millones de millas en solo 9 días. Lo que sea debe moverse increíblemente rápido, mucho más allá de nuestras capacidades. Sara C. Sí, estoy preocupada. Se mueve casi el doble de la velocidad del objeto más rápido en el universo conocido. Y ciertamente no tenemos la tecnología para enviar algo al espacio a esa velocidad. Charles R. Digamos que soy cautelosamente optimista. Lo que sea que esto sea, podría ser algo verdaderamente fascinante. 20 de julio de 2010.
Las dos señales superpuestas parecen formar un idioma. Se requiere un análisis adicional. Notas del personal. Noah F. Un idioma alienígena. Estoy trabajando en un idioma alienígena. ¿Puedes creer esto? Hemos identificado algunos sonidos repetidos como palabras, pero no hemos avanzado mucho desde que los superiores han cerrado el lugar. Nadie puede entrar o salir. No he estado en casa en casi 2 semanas y no hay nadie esperándome de todos modos. Así que no es una gran pérdida para mí. Desafortunadamente, Sarah ni siquiera puede llamar a su esposo, y los padres y hermano de Charlie están preocupados por él. Tenemos buenas provisiones de comida y suministros, pero los sofás de la sala de descanso no son conocidos por su comodidad. Sarah C. Este es un desarrollo tan emocionante, pero extraño mucho a mi esposo y mi hija. ¿Por qué no nos dejan ir? Podrían hacernos firmar acuerdos de confidencialidad y dejarlo así, pero en su lugar todos estamos siendo retenidos como rehenes. ¿Qué es tan importante? Charles R. Ten cuidado con lo que escribes. ¿Sabes que leen estas notas? 14 de agosto de 2010. Se han identificado palabras y frases pequeñas en las dos señales. Otras partes de la señal siguen siendo ininteligibles. Notas del personal. Noah F. Ha pasado casi un mes desde que cerraron este lugar. La paciencia de todos está llegando a su límite, ya que no hemos podido ni hablar con nuestras familias desde que comenzó todo esto. Hace una semana también aparecieron algunos guardias armados. No hemos recibido noticias de nuestros jefes. Cualquier intento de salir o contactar con ellos ha sido recibido con el cañón de un rifle en nuestra cara. No puedo soportarlo. Me estoy volviendo loco aquí adentro y me estoy arrancando el pelo tratando de descifrar este mensaje. Sarah C. Hoy es el tercer cumpleaños de mi hija. Charles R. Lo siento, Sarah. 23 de agosto de 2010. Se recibió la tercer señal. Se estima que su punto de origen está a 1.007 años luz fuera del sistema solar. Superponerla sobre las dos señales anteriores proporciona más información sobre el idioma. Notas del personal. Noah C. Esto realmente está sucediendo. Podríamos realmente haber recibido una tercera señal del espacio. Los mensajes se están volviendo más claros cada vez que recibimos una nueva señal y la añadimos a las otras. El idioma es definitivamente alienígena, compuesto de extraños ruidos de clics y trinos que nunca he escuchado aquí en la Tierra. Charlie es nuestro lingüista residente, así que ha sido quien trabaja en lo que las palabras y frases realmente significan, mientras yo trato de recogerlas del ruido. Lo que sea que emita estas señales parece moverse más rápido también. ¿Cómo sucede esto? Sarah realmente no la está pasando bien. Se ve como si no hubiera dormido en días y creo que podría estar perdiendo peso. El estrés realmente le está afectando y no la culpo. Charles R. La situación ya es lo suficientemente difícil para ella sin estas notas, Noah. No tienes que hacerle un análisis psicológico. Todos lo estamos sintiendo. 8 de septiembre de 2010. Las señales han sido completamente descifradas. Noah F. y Sarah C. están en espera. Notas del personal. Noah F. Supongo que eso es todo por ahora. Todavía no puedo irme, ya que conozco toda esta información clasificada. Te dejo, Charlie. Charles R. Supongo que este es el momento en que finalmente entra en acción mi trabajo.
Ahora que Noah ha analizado completamente las señales, puedo entrar y tratar de unir las palabras y frases que puede entender. Ya puedo notar que estos alienígenas tienen una biología ligeramente diferente a la nuestra. Estos aullidos y ruidos trinos son algo que el cuerpo humano no puede reproducir. He estado investigando bastante en línea y parecen más los sonidos que hace un delfín. Sin embargo, los clics que podemos escuchar hacia el comienzo del mensaje parecen no estar relacionados con el otro idioma. Podrían ser simplemente ruido de fondo, aleatorio o interferencia. 21 de diciembre de 2010. Mensaje traducido. Proyecto terminado. Todos los empleados despedidos. Los restos de Sarah, Noah F. y Charles R. fueron descubiertos 5 pisos bajo tierra en una base militar en Colorado. Sus muertes están oficialmente sin explicación, pero con un poco de investigación puedes encontrar fotos de sus cuerpos llenos de balas. Sus familias y el público han sido engañados. Charles R. almacenó un archivo encriptado en un servidor de respaldo offshore antes de su muerte. Este dice: "No puedo creer esto. Lo han sabido. Siempre lo han sabido. El clic es una segunda especie. El mensaje es un llamado de auxilio. Tenemos que prepararnos, pero no nos dejarán. Vienen, están aquí. Dios, ayúdanos". Soy el Dr. Adrian Reinhardt y soy el último miembro sobreviviente del equipo del proyecto Cronos, bajo la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio. Nunca has oído hablar de mí ni del proyecto porque, a todos los efectos, no existimos. Pero me atrevería a decir que la NASA no va a permitir que las muertes de mis colegas sean solo un expediente clasificado, acumulando polvo en una estantería. Sé que probablemente no me creerás. Yo tampoco lo haría si fuera tú. Pero no te pido que me creas, solo te pido que me escuches. El proyecto Cronos se estableció secretamente en 1988 por la NASA y estuvo encabezado por el Departamento de Defensa. El objetivo era utilizar satélites de largo alcance y telescopios para buscar en las regiones más lejanas del espacio signos de vida más allá de nuestro sistema solar. Lo que encontramos fue algo mucho peor. En 2004 se detectó una señal desde el vacío de Boots, que es una vasta extensión de nada en el espacio, casi de 1 billón de años luz de diámetro. Y cuando digo que no hay nada, realmente quiero decir que no lo hay. El vacío no contiene absolutamente materia, ni siquiera materia oscura. Es esencialmente una zona nula definitiva en el universo, desprovista de cualquier cosa, excepto por una única señal continua. Lo recuerdo como si fuera ayer. Mis colegas y yo estábamos sentados en una sala que podría describirse mejor como una versión de descuento de la instalación de control de misión en Houston. Todos estábamos en nuestros escritorios, revisando hojas de datos inútiles de otros escaneos de reconocimiento, hasta que la alarma de detección comenzó a sonar, significando que se había detectado una señal desde el espacio profundo. Cuando comenzamos a revisar los datos, triangulamos la fuente de la señal a RA, 14 horas 50 minutos 0 segundos. DEC más 46 grados, 0 minutos 0 segundos. Para aquellos que no están versados en coordenadas estelares, apuntaba justo en el medio del vacío. Dada la vasta región vacía del espacio, al principio pensamos que era un mal funcionamiento del sistema, pero cuando lo reiniciamos, comenzó a reportar de inmediato una señal proveniente de esas coordenadas una vez más. Originalmente habíamos pensado que solo estábamos captando fragmentos de una supernova
o de una explosión estelar de una estrella muerta hace mucho tiempo, que había estado en esa sección del espacio. Pero esa hipótesis fue rápidamente desmantelada cuando pudimos filtrar los datos de fondo y convertirlos en un formato de audio. No era una larga ola de estática que normalmente se detectaría de tales eventos cósmicos. Era una serie rítmica, continua, de pitidos que sonaban inquietantemente como un latido del corazón. Ahora, por supuesto, estábamos a millas de confirmar o negar que esta señal era obra de alguna avanzada civilización alienígena escondida en las regiones vacías del espacio. Pero seguíamos absolutamente extasiados por el hallazgo. No recuerdo haber visto una sola de las caras ahí que no sonriera de oreja a oreja, mientras esa señal pulsante se repetía una y otra vez a través de los altavoces del centro de control. Tras nuestro pequeño momento de eureka, seguimos los procedimientos adecuados y contactamos a nuestros administradores y aguardamos más instrucciones mientras dirigíamos cada satélite y dispositivo de escucha que teníamos a nuestra disposición hacia esas coordenadas. Recuerdo sentirme como un niño en víspera de la Navidad mientras conducía a casa esa noche, tan ansioso por ver lo que el día siguiente traería. Desafortunadamente, los días se convirtieron en meses y luego en años, hasta que se presentó el siguiente capítulo de la señal de latido cósmico en curso. El 24 de agosto de 2009, recibimos el visto bueno de la administración de Obama para enviar una señal de respuesta a la misma región del vacío de donde seguía viniendo la señal. Aunque esto se hizo principalmente como un hito ceremonial, dado el hecho de que la región del espacio estaba a casi 700 millones de años luz, al menos pasarían 1.400 millones de años para que una respuesta a nuestro mensaje nos llegara. Dado que el mensaje era una recepción continua de 2 latidos por segundo, decidimos usar una frecuencia similar utilizando una traducción en código Morse de hola. La traducción sería punto, 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 guión, punto, 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 guión, punto, punto, guión, 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 punto. Descorchamos un poco de champán y disfrutamos del evento, tanto como se puede hacer en una instalación de investigación de máxima seguridad bajo una sección secreta del gobierno de los Estados Unidos. Esa noche, alrededor de las 3 de la madrugada, recibí una llamada del Dr. Westcott sobre la señal. Nunca olvidaré lo decepcionada y aterrorizada que sonaba su voz por el teléfono. La señal, dijo, simplemente se detuvo. Durante años, eso pareció ser el final de nuestras pequeñas comunicaciones interestelares, pero seguimos con nuestra investigación, siempre manteniendo al menos un dispositivo de monitoreo bloqueado en las coordenadas objetivo del vacío. Tuvimos algunos estallidos de información detectados que despertaron nuestro interés en ese momento de otras regiones del espacio, pero nada como la señal de latido. Desearía poder decirte que ahí es donde termina la historia. Desearía poder decir que, en lugar de escribir esto en las últimas horas de mi vida, estaba de regreso en la instalación buscando las estrellas. Pero estos son los pensamientos deseosos de un hombre al final de su cuerda. En este momento he llegado a la realización de que no hay finales felices. Hace 8 meses, mientras realizábamos una serie rutinaria de escaneos, recibimos otra transmisión del vacío de Woods. Una que aún estoy tratando de aceptar. No porque haya comenzado de nuevo, sino porque desafiaba las leyes de la física. Este fue el mensaje. Guión, guión, punto.
guión, 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 punto, punto, guión, punto, 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 guión, punto, guión, guión, punto. Traducido en código Morse. Adiós. Era una respuesta al mensaje que enviamos hace casi 11 años. De alguna manera, una comunicación que debería haber transcurrido durante un periodo de 1.400 millones de años, ocurrió en solo 11. No tenía sentido. Todavía no lo tiene. Nada de lo que estaba sucediendo tenía sentido lógico. Y eso ni siquiera era la parte ridícula. Tan pronto como la transmisión fue recibida y traducida, el espacio vacío alrededor del centro del vacío comenzó a expandirse mientras los sistemas estelares circundantes parecían simplemente desaparecer de la existencia. Uno por uno, como una serie de bombillas que se apagan, las estrellas comenzaron a extinguirse. Era casi como si estuviéramos viendo qué ocurría en tiempo real, lo cual era otra imposibilidad astronómica. Verás, solo podemos observar tan rápido como viaja la luz, lo que significa que si estábamos observando el vacío de Boots a 700 millones de años luz de distancia, estaríamos viéndolo como estaba hace 700 millones de años. Pero ahora estábamos viendo un evento desarrollarse que era absolutamente y cósmicamente imposible. La tasa a la que las estrellas estaban desapareciendo estaba expandiendo el vacío a una velocidad de casi 5 millones de años luz por minuto. No sé cómo describirlo, salvo decir que la oscura nada estaba creciendo más rápido que la propia velocidad de la luz, aparentemente consumiendo y extinguiendo todo a su paso. Todo el tiempo, ese mensaje seguía resonando en la sala. No sé cómo ni por qué, pero rápidamente las implicaciones de esto inundaron el centro de control a medida que mis colegas y yo comenzábamos a darnos cuenta de la gravedad de este evento imposible. No había discusión entre nosotros sobre si esto era posible o no. Claramente no lo era, pero aún así estaba sucediendo. Con esta tasa, alcanzará el sistema solar en poco menos de un año. El Dr. Waterford sonó débil y ronco al exclamar lo obvio. Todos pensábamos lo mismo. En poco menos de 360 días, esta expansión cósmica alcanzaría nuestro propio sistema solar. Por supuesto, no sabíamos qué sucedería cuando lo hiciera, pero en astronomía siempre piensas en lo peor. Si el Sol fuera de alguna manera extinguido por el vacío, como todas las estrellas circundantes, tardaría un poco menos de un año en convertir la Tierra en un desierto inhabitable. Eso era, por supuesto, incluso si el planeta no era completamente consumido y absorbido en la nada también. Todo el tiempo corría los cálculos y posibles escenarios en mi cabeza. El mensaje que recibimos seguía apareciendo una y otra vez, aparentemente tratando de responder a la pregunta de qué iba a suceder. Adiós. Parece que le dio un golpe a la doctora Redmond primero, ya que se levantó de un salto y salió corriendo hacia la salida. Pronto, todos comenzaron a seguirla. En circunstancias normales, pensarías que el queso del hombre finalmente se había deslizado de sus galletas metafóricas. Pero dado el estado actual de la situación, dado lo que estábamos presenciando, puede que él haya sido el más sensato de toda esa sala. Entonces, justo cuando algunos otros se dirigían hacia la salida, de repente se me iluminó también. El mensaje debía estar diciéndonos y a todo lo demás en su camino: adiós. Lo que estuviera en el vacío de Boots venía por nosotros, venía por todo. En ese momento, realmente no estábamos pensando en las consecuencias de nuestras acciones. No estábamos enfocados en las repercusiones de saltar repentinamente del barco
y desaparecer de un programa gubernamental ultra secreto. Lo único que corría en nuestras mentes era la abrumadora pared de vacuidad que se acercaba a nosotros más rápido que la velocidad de la luz. Fui directo a casa y me ahogué en una botella, esperando despertar a la mañana siguiente y darme cuenta de que todo había sido un sueño loco. Por supuesto, no tendría tanta suerte. La verdad es que muy rápido descubriría eso. Esa noche, alrededor de la 1 de la madrugada, fui despertado por mi teléfono. Al revisar la llamada desconocida, resultó ser uno de mis colegas, el doctor Maverick Burkham, quien fue uno de los últimos hombres en salir de la instalación ese día. «Tienes que correr, Adrián», gritó mientras intentaba recuperar el aliento. En ese momento me pregunté qué le había causado tal esfuerzo físico. «¿De qué hablas?», pregunté mientras mi cabeza palpitaba con una migraña intensa. «Están cancelando el proyecto, limpiando la casa. ¿No sabes lo que eso significa?». Esa primera frase fue todo lo que necesité para sobriedad. Si lo que decía era cierto, entonces la noticia había llegado a la cadena de mando y ahora conocían tanto el descubrimiento como sus implicaciones, así como la reacción del equipo científico a dichas implicaciones. Si estaban cancelando el proyecto, entonces nosotros seríamos los primeros en ser eliminados. «¿Cómo sabes esto?», le pregunté. «Intenté ir a la casa de McGear para discutir posibles resultados sobre la expansión, pero cuando llegué, su casa estaba ardiendo en cenizas. Y Cuthbert y Lakebridge no contestan sus teléfonos. Y además de todo eso, creo que me están siguiendo». «¿Estás seguro?», pregunté mientras me acercaba a la ventana del dormitorio, buscando alguna señal de sicarios del gobierno. «Sí, absolutamente. He dado 2 vueltas a mi manzana y ahora estoy en la 58 Sur. Ha habido un coche negro sin placas siguiéndome todo el camino. Casi podía distinguir los sollozos a través del altavoz. Escucha, tienes que salir de aquí, ahora mismo, mientras aún tienes un lugar donde ir. Si eres la mitad de inteligente como sé que eres, entonces...». Esas fueron las últimas palabras que escuché de él antes de que la señal se cortara. No necesitaba más advertencias después de eso. Rápidamente recogí algunas cosas, me subí a mi Avalon y tomé carretera. He estado huyendo desde entonces, esquivando cualquier signo de sospecha, moviéndome de estado en estado, de condado en condado, hasta ahora. Una vez que publique esto, obviamente podrán rastrearlo, y voy a dejar que lo hagan. He estado corriendo todo el año, y estoy cansado de eso. Principalmente porque ya no parece tener sentido. Dentro de unos meses, la expansión nos alcanzará de todos modos, así que perdóname si elijo el camino fácil en esto. Desearía poder decirte en estas últimas palabras que los gobiernos del mundo están trabajando juntos para intentar detener esto de alguna manera. Pero saben mejor, ellos saben que se acerca. Y en lugar de ser sinceros contigo, quieren ocultarlo el mayor tiempo posible. Por eso ha habido tanta basura obstruyendo las noticias y los medios últimamente. Quieren una cobertura total del caos aquí en la Tierra. De esa manera, nadie mira hacia arriba para observar lo inevitable. Se acerca y ya no hay forma de detenerlo. Así que, ¿me harías un favor? Haz que lo poco que te queda de vida valga la pena. Abraza a tus seres queridos. Ve de vacaciones a ese lugar que sigues posponiendo. Haz lo que te haga feliz. Vive. Adiós. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta el próximo relato.